Bienvenidos un dúo a Mood S a su canal de drama favorito, donde la Faru, Dula nunca duerme y los salseos son Mood S calientes que el cafú copyright de la Mau más menos Ana. Si son nuevos por AQU, les doy la Mood SCU, lida bienvenida y les prometo que este canal serú, su nueva adicción superíndice 3N. No se olviden de darle al botu superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso. AQU les traemos todo, desde rupturas inesperadas hasta reconciliaciones sorprendentes, y hoy prepárense porque vamos a explotar. Hoy tenemos un plato fuerte, de esos que queman la lengua pero no puedes dejar de saborear. ¿Alguna vez han estado en una situación superíndice 3N incu superíndice 3 moda con un ex? En una situación superíndice 3N donde el rencor y los sentimientos aún es tu N a flor de piel? Pues imagúnense esa situación superíndice 3N multiplicada por 1000, aderezada con flashes de CU maras, alfombras rojas y la presión superíndice 3N de estar frente a todo el mundo. Mis amigos, hoy vamos a hablar de un momento con diéresis copyright pico, de un encuentro que sacudió superíndice 3 los cimientos del mundo del espectáculo, Kerem. Explotando cara a cara con su ex en plena premiación superíndice 3N. Agúnrense que esto va a estar bueno. Antes de empezar con este salseo, quiero pedirles un favorcito. Su copyright que les encanta el chisme tanto como a mu, a su que du copyright gemme un comentario abajo dice copyright, dome que copyright n creen que se puso mu, ese nervioso en ese momento, queremos su ex. Quiero saber sus teorías. Y no olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. A su que sin mu ese preámbulos vamos al grano. Veru N. Comenzó superíndice 3 en la entrega de los prestigiosos premios Estrella Dorada, un evento que reúne a lo mundo ese granado de la televisión superíndice 3N y el cine. La alfombra roja estaba repleta de celebridades, los fotos superíndice 3 grafos gritaban sin parar y la tensión superíndice 3N se pudo acortar con un cuchillo. ¿Por qué copyright? Pues porque todos saben que Kerem Yilmaz, el galu N del momento y su ex, la talentosa actriz Denise Aksoy, estarán presentes. Su relación superíndice 3N, que terminó superíndice 3 hace apenas unos meses en medio de rumores de infidelidad y acusaciones cruzadas, ha sido el comidillo de la prensa rosa durante semanas. La ruptura fue un auténtico culebrón, con indirectas en redes sociales, comunicados ambiguos y filtraciones a la prensa que mantuvieron a todo el mundo en vilo. Incluso se rumoreaba que la madre de Denise no veía con buenos ojos a Kerem, lo que añadía más leña al fuego. Imagúnense el escenario. Kerem, impecable en un smoking azul noche de Armani que le sentaba como un guante, posando con una sonrisa forzada frente a las CU maras. Se le notaba un poco nervioso, como si supiera que el momento fatídico estaba por llegar. Había perdido algo de peso y sus ojos, normalmente chispeantes, parecían velados por una sombra de preocupación. Se rumoreaba que la ruptura le había afectado más de lo que aparentaba. Y efectivamente a los pocos minutos apareció superíndice 3 ella. Radiante con un vestido rojo pasión de Versace que dejaba a todos boquiabiertos, la ex de Kerem deslumbraba con su belleza y seguridad. El vestido con un escote pronunciado y una abertura lateral que dejaba ver sus torneadas piernas, era una declaración de intenciones, miren lo que se perdieron. Parezco a una diosa, una reina indomable. Y vaya que lo demostró superíndice 3. Su cabello, recogido en un elegante moño, dejaba al descubierto unos pendientes de diamantes que brillaban como estrellas. Denise parecía decidida a demostrar que a pesar del drama, seguía siendo la reina de la alfombra roja. La prensa, por supuesto, enloqueció superíndice 3. Los flashes no paraban de disparar, intentando captar cada detalle, cada gesto, cada mirada. La pregunta que todos se acuan era, ¿CU superíndice 3 mo reaccionaruan al encontrarse? ¿Se ignoraruan? ¿Se saludaruan con tu copyright es mente? ¿Se desataru a una guerra de miradas? Los expertos en lenguaje corporal ya estaban preparados para analizar cada milímetro de sus expresiones faciales, buscando pistas sobre el verdadero estado de su relación. Las apuestas sobre quién cedería primero en el enfrentamiento estaban a la orden del día. Pues bien, la respuesta es un poco de todo. Al principio, ambos intentaron evitarse. Se movían por la alfombra roja como si el otro fuera invisible, tratando de mantener la distancia. Kerem se esforzaba por mantener la compostura,
charlando con sus compañeros de profesión y respondiendo a las preguntas de los periodistas con amabilidad, aunque se notaba que su mente estaba en otra parte. Denise, por su parte, se dedicaba a seducir a las cámaras con su sonrisa y sus poses estudiadas, pero de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia la posición de Kerem, como si no pudiera evitar comprobar si él la estaba observando. Pero inevitablemente el destino tenua otros planes. En un momento dado, mientras Kerem daba una entrevista a un conocido programa de televisión Superíndice 3N, entre estrellas, su ex, sin darse cuenta, se acercó Superíndice 3 demasiado. ¡Pum! El choque fue inminente. El programa Entre Estrellas era conocido por sus entrevistas incisivas y su capacidad para sacar titulares explosivos, así que la situación prometía ser aún más jugosa. Las maras captaron el momento exacto en que sus miradas se cruzaron. Se hizo un silencio sepulcral. Kerem dejó Superíndice 3 de hablar a mitad de la frase, su sonrisa se desvaneció Superíndice 3 por completo y sus ojos se abrieron con sorpresa. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Ella, por su parte, mantuvo la compostura, pero se le notaba una ligera tensión Superíndice 3N en la mandíbula. Sus ojos se entrecerraron ligeramente como si estuviera evaluando la situación. La escena era digna de un guión de Hollywood, dos examantes enfrentados en medio de la alfombra roja, con el mundo entero como testigo. La entrevistadora, presa del pánico, intentó Superíndice 3 romper el hielo con una pregunta trivial. ¿Qué esperas de la noche, Kerem? Pero la atención Superíndice 3N de todos estaba centrada en la pareja explosiva. La tensión Superíndice 3N era palpable, casi se podía oler el rencor en el aire. Los fotógrafos, conscientes de la oportunidad única, disparaban sus flashes sin cesar, inmortalizando cada expresión, cada gesto, cada detalle del encuentro. El silencio se hizo aún más denso, interrumpido solo por el clic de las cámaras. Fue entonces cuando Kerem hizo algo inesperado. Desafiando todas las expectativas, se apartó Superíndice 3 de la entrevistadora y se dirigió Superíndice 3 directamente a su ex. La gente contuvo la respiración Superíndice 3N. Copyright iba a pasar. ¿Iba a pedirle disculpas? ¿Iba a reclamarle algo? ¿Iba a hacer una escena digna de los tabloides? La incertidumbre era máxima. Los expertos en relaciones públicas se frotaban las manos, anticipando el aluvión de llamadas y mensajes que recibirían en las próximas horas. Con una sonrisa iru Superíndice 3 nica en los labios, Kerem le extendió Superíndice 3 la mano y le dijo, «Felicitaciones por tu nominación Superíndice 3N. Te ves radiante». La frase aparentemente inocente estaba cargada de sarcasmo y ambigüedad. ¿Era un cumplido sincero o una puñalada encubierta? La ex lo miró Superíndice 3 fijamente a los ojos, como intentando descifrar sus intenciones. Sus ojos, de un azul intenso, parecían escudriñar el alma de Kerem en busca de la verdad. Después Copyright ese de unos segundos que parecieron una eternidad, le devolvió Superíndice 3 la sonrisa y le estrechó Superíndice 3 la mano. Gracias, Kerem. Te también Copyright, te ves muy bien. La respuesta, igualmente ambigua, no revelaba nada sobre sus verdaderos sentimientos. El apretón de manos fue breve y frío, sin ninguna chispa de afecto. El saludo fue breve y corto Copyright ese, pero cargado de significado. Se notaba que había mucho mood ese que palabras no dichas entre ellos. La prensa, por supuesto, interpretó Superíndice 3 este encuentro como una tregua, como un aseo más menos al de que las heridas estaban empezando a cicatrizar. Los titulares de las revistas del corazón al día siguiente proclamaban paz en la alfombra roja, Kerem y Denise, reconciliación a la vista, y la tormenta ha pasado, vuelve el amor. Pero, ¿era realmente así? ¿O era solo una fachada para complacer a la opinión pública? Pues bien, mis chismosos, aquí es donde la historia se pone a un mood ese interesante. Porque lo que nadie vio, lo que las maras no captaron, fue lo que sucedió Superíndice 3 después Copyright ese, en el interior del recinto. Según fuentes cercanas a la pareja, un camarero indiscreto y una maquilladora con lengua viperina, después Copyright ese de la ceremonia, Kerem y su ex coincidieron en el bar del hotel donde se celebraba la fiesta posterior. Al parecer, después Copyright ese de unos cuantos tragos de champán francés, las inhibiciones desaparecieron y la conversación Superíndice 3N empezó Superíndice 3 a subir de tono. El bar, normalmente un lugar de encuentros y saludos cordiales,
se convirtió en el escenario de una batalla campal entre dos examantes. Testigos aseguran que Kerem le reprochó superíndice 3 a su ex su actitud durante la ruptura, acusándola de haberlo difamado ante la prensa y de haber alimentado los rumores de infidelidad. Le dijo que su egoísmo y su necesidad de ser siempre el centro de atención habían destruido su relación. Ella, por su parte, no se quedó superíndice 3 callada y le recriminó superíndice 3 su falta de compromiso y su comportamiento inmaduro. Le acusó de ser incapaz de mantener una relación seria y de ser un adicto a la fama y la atención mediática. La discusión superíndice 3N fue subiendo de volumen hasta que se convirtió superíndice 3 en una autocopyright tica explosión superíndice 3N. Gritos, reproches, lágrimas, la pareja descargó superíndice 3 toda la frustración superíndice 3N y el dolor acumulados durante meses. Kerem le gritó que nunca había confiado en él, que siempre había pensado que él la engañaría. Denise le respondió que él le había dado motivos para desconfiar, que su comportamiento siempre había sido ambiguo y que nunca le había demostrado amor verdadero. Al parecer, la pelea fue tan intensa que varios invitados, entre ellos el director de cine más importante del país y una famosa cantante pop, tuvieron que intervenir para evitar que la situación superíndice 3N llegara a mayores. Se dice que incluso llegaron a lanzar vasos y a empujarse. Pero lo más sorprendente de todo es que, después copyright S de la tormenta, llegó superíndice 3 la calma. Según estas mismas fuentes, después copyright S de desahogarse y sacar todo lo que tenían dentro, Kerem y su ex se reconciliaron. Mis amigos, lo han oído bien. Se reconciliaron. Después de horas de gritos y reproches, ambos se dieron cuenta de que todavía sentían algo el uno por el otro. Se abrazaron, lloraron y se pidieron perdón. Al parecer, ambos se dieron cuenta de que aún se querían y que estaban dispuestos a darse una segunda oportunidad. No su copyright si esto será cierto o no, pero lo que es evidente es que entre Kerem y su ex hay una química innegable, una atracción superíndice 3N que va ese ayudo de los rencores y las heridas del pasado. Su relación siempre había sido apasionada y tormentosa, y tal vez esa intensidad era lo que los mantenía unidos. Que mis chismosos, esta es la historia de Kerem y su ex. Una historia de amor y odio, de encuentros y desencuentros, de explosiones y reconciliaciones. Una historia que nos demuestra que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que el drama siempre es a la vuelta de la esquina. Una historia que nos recuerda que el amor y el odio a menudo son dos caras de la misma moneda. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 un encuentro fortuito en una alfombra roja puede desencadenar una serie de eventos inesperados. Hemos analizado la tensión superíndice 3N palpable entre Kerem y su ex, la explosión superíndice 3N de emociones contenidas y la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N sorprendente. Esta historia nos recuerda que las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, son complejas y llenas de altibajos. También nos enseña que a veces, el amor puede superar incluso los obstáculos más difíciles. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright opinan de toda esta situación superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y su ex tienen futuro juntos? ¿O será esto solo un espejismo? ¿Creen que esta reconciliación es genuina o solo una estrategia para generar publicidad? Los leo. Y por último pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir haciendo crecer este canal. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright le like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para no perderse ni un solo chisme. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga siendo su fuente de drama y farándula favorita. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Bye, bye.